estamos viendo las promesas de Dios para tiempos difíciles. Hoy vamos a empezar a ver ya algunas de las promesas que Dios tiene, ¿sí? No vamos a ver todas porque si no estaríamos varios años. Pero hoy vamos a empezar a ver algunas de esas promesas. Pero hasta ahora habíamos visto, ¿se acuerdan? Que lo que Dios cumplía... Que Dios prometía, cumplía. Bien, lo que Dios promete, Dios cumple. Que somos ricos, ¿por qué? Porque las promesas de Dios son grandes y, ¿cómo? Y preciosas, ¿sí? Y también habíamos visto que, el domingo pasado, que Dios cumple sus promesas. Ahora, habíamos visto el domingo pasado que las cumple bajo sus condiciones, a quien se las hizo, mediante sus métodos y a su tiempo. ¿Sí? Y hoy quiero ver con ustedes una promesa que viene ideal para estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Así que les voy a dar para que puedan tener las notas. Y lo que quiero que hoy te lleves bien claro es que Dios no te abandona. Dios no te deja. Podés estar pasando cualquier tipo de tormenta, pero Dios no te deja. Dios no nos abandona. Él nos llamó, Él nos eligió, somos sus hijos y por lo tanto Dios no nos deja. ¿Cuál es el versículo que estamos leyendo como central, como lema? ¿Sí? Y es el de 2 Pedro, que lo tenemos ahí en la pantalla, capítulo 1, que dice: Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son, ¿cómo? Muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído a este mundo. Él nos dio todo. ¿Sí? Yo quiero que hoy pensemos esto, que Dios no nos deja. Dios no nos deja. Y vamos a buscar los dos versículos que tenemos como hoy. Y es el de Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, que dice: tengan valor y firmeza, no tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas, porque el Señor, su Dios, estará con ustedes y no los dejará ni los abandonará. Y el versículo 8 dice: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo, no te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. El pasaje de Deuteronomio, para que podamos pensarlo en el contexto, está contando o está relatando Moisés a través de este pasaje lo que él recibió de parte de Dios. Él ya estaba mayor, ya Josué iba a seguir la tarea. Entonces Dios le dice a Moisés y a todo el pueblo: miren, tienen que ir y conquistar la tierra, y se van a encontrar con naciones que le van a hacer la oposición, las tienen que conquistar. Por lo tanto, cuando vayan a conquistar a esas naciones, tengan valor y firmeza. No tengan miedo ni se asusten cuando se enfrenten con ellas. ¿Con quién? Con estas naciones. Porque el Señor, su Dios, va a estar con ustedes, no los va a dejar ni los va a abandonar. Ellos tenían que conquistar esas naciones y tenían que estar seguros de que Dios no los iba a dejar, que Dios no abandona, Dios no deja. Y después Moisés lo llama a Josué y le dice, y ahí tenemos el versículo 8, y le dice: el Señor mismo irá delante de ti, le dice a Josué, y estará contigo, no te abandonará ni te desamparará. Por lo tanto, no tengas miedo ni te acobardes. ¿Por qué? Porque tenía que llevar a todo el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida. Pero también en el Nuevo Testamento tenemos esta misma promesa, es decir, tenemos muchos pasajes, pero estamos buscando algunos nada más. Y vamos a buscar Hebreos,
capítulo 13, versículo 5b, es decir, la segunda parte. Y Dios dice, Dios ha dicho, repite el autor a los Hebreos, nunca te dejaré ni te abandonaré. ¿Sí? En el capítulo 13 el autor a los Hebreos está describiendo diferentes cosas que tenían que hacer, diferentes recomendaciones cortas. Y entre todo eso dice, no amen al dinero. ¿Por qué? Porque Dios dijo, nunca te dejaré ni nunca te abandonaré. Yo, qué bien que nos viene esto, porque a veces parecería que estamos solos. No sé si alguna de ustedes se sintieron, si no yo puedo ser medio marciano, como digo, pero a veces uno se siente medio solo, como que Dios parecería que estuviera distraído. Pero yo quiero que en esta mañana nos llevemos esta promesa, ¿sí? Que Dios no nos va a dejar, Dios no nos desampara, Él no nos deja. Ahora, si ustedes prestan atención a estos pasajes que leímos, había algo con lo cual ellos tenían que luchar, por lo cual tenían que estar confiados en el Señor. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en Deuteronomio versículo 6, dice que no tenían que tener miedo ni asustarse. ¿Sí? En el 8 del versículo 8 le dice Moisés a Josué, no tenés que tener miedo ni te acobardes. ¿Sí? Es decir, que hay algo que va a jugar en contra de nosotros para que digamos, uy, Dios me desamparó, Dios se olvidó, Dios no está. ¿Sí? Y por eso quiero que veamos en primer lugar lo que yo puse ahí en el punto 1, que serían las caras del temor. ¿Sí? Las caras del temor. ¿Por qué? Porque ellos tenían que confiar en el Señor y no tener miedo o no tener temor a esas naciones que iban a estar ahí y que ellos tenían que conquistar. ¿Sí? Entonces quiero que pensemos en primer lugar las caras del temor. ¿Qué es el temor? Miren, yo les puse ahí en las notas, y lo voy a leer textualmente a como se lo puse, que encontré que el temor, el término temor, es por definición la sensación de angustia provocado por la presencia de un peligro real o imaginario, presente o futuro. Dios le dice al pueblo de Israel, no tengan miedo, no tengan temor. ¿Por qué? Porque ellos se iban a enfrentar con un peligro que en ese caso era real, que eran otros pueblos que tenían que conquistar. Y era un peligro que era futuro, porque ellos lo iban no era en ese momento, ellos tenían que cruzar el río Jordán y conquistar la tierra. ¿Sí? Y lo primero que le iba a surgir a ellos es esta sensación, ¿sí?, de angustia, esta sensación de temor, que a veces nos viene a nosotros de formas muy simples, ¿no es cierto? Y que es algo normal. ¿Sí? Si quieren poner ahí en las notas que el temor es algo normal en nuestra vida. Lo tenemos desde el momento de que tal vez éramos chicos que íbamos a un examen y dábamos el primer examen. Lo tuvo Victoria cuando fue el primer año, el primer día a la secundaria. Lo va a tener nuevamente cuando vaya a la universidad el primer día. Lo tenemos nosotros cotidianamente cuando tal vez nos enfrentamos en una situación que no la conocemos. ¿Sí? Y que representa para nuestra vida un peligro. ¿Por qué? Porque no la conocemos. Ahora puede ser un peligro irreal, que realmente no es que nos van a pegar ni vamos a sufrir nada. Pero para nosotros lo vemos como un peligro. Estamos asignando un poder a esa situación. Por eso el Señor dice, no le tengan miedo, yo voy a estar con ustedes. ¿Sí? También pueden completar ahí, si quieren, sus notas, porque ahí podemos también jugar con una pequeña distinción entre el miedo, que es una emoción natural, tal vez que nos protege, ¿sí? Sin embargo, el temor es una emoción a veces artificial o que se nos crea, ¿sí?, que nos hace evitar o huir de situaciones que a veces no enfrentamos y que deberíamos enfrentar. ¿Sí? Es decir, el miedo tal vez es algo más natural y nos protege. ¿Por qué? Porque yo a veces tengo miedo, entonces
me prevengo de ciertos peligros que son reales. Pero a veces el temor es esa emoción que tengo que me evita enfrentar algo que tengo que enfrentar, o que es natural que enfrente, o me lleva a huir de esa situación. Ahora, según algunos estudiosos, ¿sí?, hay grandes temores que a veces la gente tiene. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son los temores que tenemos usualmente? A la muerte. Temor a la muerte. Al fracaso. ¿A qué? Al fracaso. Muy bien. ¿Qué otro temor tenemos? ¿No tenemos temor a por ahí estar solos? ¿A quedarnos solos? ¿O temor a ofender a otros? Hay gente que dice, disculpame, es como que tiene temor a ofender lo que dice, ¿no es cierto? O hay otras personas que tienen temor al ridículo, entonces entran en un grupo y quieren quedar bien con todos para no quedar en evidencia. Casi siempre el temor está relacionado, sí, ahí se quieren completar abajo de todo en la primera hoja, el temor casi siempre tiene que ver con algo futuro. ¿Por qué? Porque el pasado ya lo vivimos. El pasado lo único que nos va a generar en nosotros, ¿qué es? Es tal vez un recuerdo, ¿sí? Si no lo tenemos sanado el pasado, nos va a generar por ahí una culpa. Pero si realmente el pasado lo trabajamos con el Señor en un proceso de confesión, en un proceso de arrepentimiento, el pasado quedó ahí, ¿sí? El presente lo estamos viviendo. Y por ahí, como lo vemos, lo vivimos, no nos genera este temor. Pero a veces el futuro, que es incierto para nosotros, para Dios no, el futuro tal vez es el que nos genera este temor, ¿sí? Y como pueden completar ahí, ¿sí?, el temor casi siempre está relacionado con algo futuro que nos asusta, a lo cual le asignamos un poder. ¿Por qué? Porque por ahí pensamos en el futuro y tenemos miedo, por ejemplo, a sufrir una pérdida. O pensamos en el futuro y le asignamos poder al hecho de pensar que podemos sufrir o podemos tener una enfermedad. Y el pensar eso, le vamos a estar dando poder a ese pensamiento, a esa circunstancia que por ahí todavía no llegó. Por ahí pensamos en el futuro y pensamos qué va a ser de nosotros cuando seamos grandes, ¿no es cierto? ¿Nos va a alcanzar la jubilación? Pero si yo le asigno poder a eso, voy a estar viviendo ansioso, temeroso de ese futuro que todavía no llegó. ¿Sí? Le podemos asignar poder a una posible enfermedad que tengamos, a un posible dolor crónico, a un posible problema económico. Ahora, cuando vamos a la Biblia, y ahí podemos dar vuelta si quieren la hojita de las notas, tenemos que en la Biblia básicamente hay dos tipos de temor. El primer temor es el temor, que es un temor bueno, es un temor que trae beneficio a nuestra vida espiritual y que debemos fomentarlo, que es el temor al Señor, o a tenerle respeto al Señor, o a tenerle reverencia al Señor. Es el temor reverente, es el temor que nos ubica de quiénes somos y quién es Dios. Y trae beneficio a nuestra vida, ¿por qué? Porque si yo tengo temor del Señor y considero, por ejemplo, que Él es un Dios santo, 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 va a traer y que Él quiere que yo viva de una forma santa, va a traer beneficio a mi vida. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a ver qué decido en mi vida, porque Él quiere que yo viva de una forma santa como Él es santo. ¿Sí? Entonces, el tener este temor reverente a Dios trae beneficio a nuestra vida. Miren, a ellos les puse en las notas el Salmo 111, por ejemplo, dice: el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Es decir, que a través del temer al Señor, de tener reverencia al Señor, nos va a dar mayor conocimiento de Dios y nos va a agregar una cuota de sabiduría cuando tengamos que decidir. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice, Proverbios 19, 23 dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Fíjate que lindo, dice, el temor de Jehová es para la vida. ¿Sí? No está hablando de que nos va a dar vida física, pero nos va a dar esa vida en plenitud, ¿no es cierto? Que podamos vivir en plenitud. El temor de Jehová es para la vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. O sea que con él, viviendo en el temor del Señor, vamos a poder vivir en una vida de reposo, de descanso. Es decir, que este temor reverente del Señor va a traer beneficios a nuestra vida. Ahora, también en la Escritura encontramos un segundo tipo de temor que es contrario para nuestra vida espiritual, que nos va a frenar en nuestra vida espiritual y que tenemos que superarlo, ¿sí? Que es el espíritu de temor o el espíritu de cobardía. Por eso el Señor le decía por medio de Moisés al pueblo, no tengan miedo, ¿sí? No tengan miedo, no tengan temor. Y por eso Moisés le dice a Josué, perdón. ¿Por qué? Porque va a frenar en nuestra vida este espíritu aquello que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sí? El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, y ahí lo tienen en las notas, ¿sí? 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, que dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía. Pero a veces los cristianos vivimos con este espíritu de cobardía, es como que lo adoptamos. ¿Sí? Entonces, yo voy a poder hacer eso. Yo voy a poder dar clase en un super sábado. Yo voy a poder dar un mensaje un domingo. Yo voy a poder dar un devocional o un mensaje en un eco. Es como que vivimos en ese espíritu de cobardía. No, pero el Señor a mí no me dio ningún don. Yo no sirvo para nada. Y nos sentimos que no somos valorados, que no somos capaces de hacer aquella tarea y de disfrutar la vida cristiana que Dios quiere que disfrutemos. Es más, a veces nos comparamos con otros en detrimento de nosotros mismos. No, yo no soy como fulanito tal. ¿Y por qué? Si Dios nos dio todas las capacidades, todos los dones, igual que la otra persona. Lo que tenemos que recordar es que Dios está con nosotros, que Él no nos deja, que Él no nos abandona, y que el espíritu de cobardía es contrario a lo que Dios quiere desarrollar en nosotros, a ese potencial que Dios puso en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Ese espíritu que es poder, ese espíritu que es plenitud, tiene que vivir en nosotros. Y nosotros a veces nos frenamos. Pero el apóstol Pablo ahí a Timoteo dice, no, Dios no nos dio espíritu de cobardía. Todo lo contrario, nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? Todo lo contrario. Ahora, vamos a avanzar un poquito y vamos al punto 2, ¿sí? Que acá me quiero detener un poquito más. A veces la fe cede lugar al temor. Y uno va a decir, ¿cómo es esto? Sí, a veces pasa esto, ¿sí? Que la fe le cede lugar al temor, ¿sí? El miedo, o el temor, si quieren completar ahí en las notas, es la contradicción de la fe, es decir, uno se contrapone al otro. La fe dice, pase lo que pase, yo voy a confiar en el Señor. Dios, estoy seguro que Dios no me va a dejar. Y el temor dice, no me va a ir bien. ¿Qué pensará Dios? Pruebo a ver si resulta. Es decir que el temor no piensa en Dios.
Justamente el temor es todo lo contrario a lo que Dios nos propone. La fe a veces en nuestra vida espiritual cede lugar al temor. ¿Cuándo? Cuando vemos nuestras debilidades. ¿Cuándo? Cuando vemos que hay cosas que no podemos. ¿Cuándo? Cuando nos sentimos inseguros ante el futuro que desconocemos. ¿Cuándo? Cuando nos sentimos amenazadas por algo. ¿Cuándo? Cuando hay necesidades que no están satisfechas o están insatisfechas, mejor dicho. Es decir, hay situaciones en las cuales nosotros le cedemos, la fe se disminuye y empieza el temor. ¿Por qué? Porque realmente estamos mirando cosas que son reales, pero tendríamos que estar mirando al Señor sobre todo y saber que Él no nos deja. Ahora yo quiero pensar por un momento, y ahí te puse el pasaje en las notas, de Abraham. ¿Sí? Abraham comienza el relato en el capítulo 12 de Génesis, que Abraham responde al llamado de Dios. ¿Te acordás? Dios le dice a Abraham que salga de su tierra, de su parentela y se vaya a la tierra que Dios le iba a dar. Y comienza el capítulo 12 de Génesis diciendo que Abraham sale de la tierra y se va, deja a sus parientes y se va sin saber a dónde, pero empieza a tomar el camino que Dios le había mandado. Ese mismo capítulo 12 habla de que Abraham llega a un lugar, a Canaán, y ahí hace un altar para adorar a Dios. Y planta o se establece ahí su tienda y su vivienda transitoriamente. Es decir, que Abraham obedece a Dios y empieza a vivir de acuerdo a lo que Dios le había dicho. Pero el versículo 10 del capítulo 12 dice: hubo entonces hambre en la tierra y Abraham sintió temor. Hubo hambre en la tierra y Abraham sintió temor. Los versículos que siguen del 10 al 20 cuenta el relato de que Abraham, con ese espíritu de temor, ¿qué hizo? Pensó dónde podía tener alimento y se fue a Egipto, ¿se acuerdan? Se va a Egipto, como Sara, según la descripción de la escritura, era de buen parecer. Él tenía miedo de que cuando llegue a Egipto el faraón la quiera tener como esposa y lo mate a él. Entonces hacen todo se ponen de acuerdo en que van a declarar cuando lleguen a Egipto de que Sara no es la esposa sino es la hermana. La cuestión es que llegan a Egipto, ahí el faraón le da, a cambio de la hermana, les da ganado, ¿sí? La cuestión es que de todo este enredo, podemos decir, complicación, mentira, ¿cómo comenzó? Cuando Abraham sintió, ¿qué cosa? Temor. La cuestión es que Dios obra en que le trae una enfermedad al faraón. A través de esa enfermedad le revela que realmente Sara no era la hermana, sino era la esposa. La cuestión es que los echa, es más, los echa inclusive con la gracia de Dios de que se llevan también ganado, ovejas y demás cosas. Ahora, Abraham comenzó dando pasos de fe. Pero la fe se dio lugar al temor. ¿Sí? Ahora yo creo que completas ahí en las notas, porque quiero que veamos juntos qué pasa cuando la fe da lugar al temor, en base al pasaje de Abraham. En primer lugar, cuando la fe da lugar al temor, nuestra atención se desvía de Dios a nuestras circunstancias. Es decir, Abraham dejó de mirar a Dios y empezó a ver que hubo hambre en la tierra. Hasta ahí había caminado con Dios, había mirado a Dios, no sabía a dónde iba, pero él seguía a Dios.
había puesto un altar para adorar a Dios, todo perfecto, pero cuando desvió su mirada y empezó a ver las circunstancias, empezó a ganar terreno en la vida de él, el temor. En segundo lugar, cuando la fe da lugar al temor, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento y no en la fe. Abraham pensó, para sobrevivir en Egipto, ¿sí?, para que me den alimento, para tener alimento voy a viajar a Egipto, voy a armar esto, voy a decir que ella es mi hermana, no mi esposa. Es decir, empezó a hacer todo un razonamiento que no era lo que Dios le había dicho. En tercer lugar, cuando la fe da lugar al temor, olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. Abraham tuvo que luchar entre ese temor, ¿no es cierto?, de salir o serle fiel a Dios. Y tal vez se olvidó de que Dios había sido fiel con él. Y que hasta ese momento Dios había cumplido la promesa que le había dado y que lo había acompañado, lo había cuidado en el viaje. Y Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector, y nuestro protector como nuestro proveedor. Cuando la fe da lugar al temor, y ahí sí que pueden dar vuelta la hoja, estamos dispuestos a sacrificar nuestras posesiones más preciosas para ganar el favor de otros. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué dijo que era Sara? Y era lo más precioso que tenía Abraham, su esposa. Era lo más precioso que tenía Abraham, porque con ella iba a dar cumplimiento a la gran descendencia que Dios le había prometido. Pero sin embargo, cuando el temor empezó a tomar lugar, aún dejó de lado a lo máximo que él tenía y que era donde se fundamentaba el cumplimiento de la promesa, que era su esposa, Sarai o Sara. ¿Sí? Es decir, el temor lo llevó a ese límite, aún a entregar a su esposa para él preservar la vida, porque él, ¿qué pensó? Él pensó y dijo, si me van a matar a mí para quedarse con ella. A ese grado fue el temor. Cuando la fe da lugar al temor, olvidamos las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer al hombre. Porque si Dios le había dicho, yo voy a estar con vos, él sintió temor. ¿Temor en qué? En que Faraón ya desde sí no tenía que haber ido a Egipto, y después sintió temor en su propia vida. ¿Y por qué iba a tener temor en su propia vida? Si Dios le había dicho que de él iba a tener una gran descendencia. Entonces empezó ¿a qué? A temerle a Faraón y a no confiar en la promesa de Dios, que era incondicional, de que iba a ser de él una gran descendencia. Y por último, cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a causarle dolor y gran daño a otros para protegernos nosotros mismos. Es decir, el temor nos lleva un poco a ser egoístas, a pensar en nosotros. Y él no pensó en el daño que podía traer en su esposa, no lo pensó en que se estaba yendo del plan de Dios. Y a veces cuando el temor invade nos volvemos un poquito egoístas, ¿no es cierto? Y mira qué interesante, entonces terminamos, y ahí si quieres completar en tus notas, entonces terminamos donde terminó Abraham. Terminamos en el lugar donde no debemos estar, porque Abraham no tenía que estar en Egipto. Hacemos lo que no debemos hacer, porque Abraham estaba haciendo cosas que no tenía que hacer. Y sentimos lo que no debemos,
Porque me imagino cómo se habrá sentido Abraham cuando vino Faraón y le dijo, vos me engañaste, me agarrá todo y tomate, andate de vuelta. Vos trajiste castigo a nuestro pueblo. Y pagamos el precio que no deseamos pagar. Me imagino, no lo dice la Escritura, pero me imagino a Abraham cómo habrá vuelto. ¿Sí? ¿Cómo habrá vuelto? Es decir, terminamos en un lugar donde no debemos estar, hacemos lo que no debemos hacer, sentimos lo que no debemos y pagamos un precio que no deseamos pagar. ¿Por qué? Porque le cedimos terreno al temor en vez de tener fe y decir, Dios no me deja. Tal vez Abraham lo que tenía que haber pensado es eso. Dios me dio una promesa, Dios no me deja. Dios no me abandona. Dios no me abandona. Por eso, en tercer lugar, quiero ver la promesa. La promesa que nos tenemos que llevar hoy es que Dios está siempre conmigo, Dios está siempre con sus hijos. Esto grabátelo en la mente, escribítelo en un papel, pegátelo en el espejo, en el baño, en la heladera, donde quieras. Dios está siempre con sus hijos, Dios está siempre con nosotros. ¿Sí? Le dijo Moisés a Josué, Dios irá delante de ti y estará contigo, no te abandonará ni te dejará. Dios va a estar contigo, con vos mañana en el trabajo. Dios va a estar con vos mañana en el colegio. Dios va a estar con vos mañana haciendo las compras. Dios va a estar con vos mañana donde estés. Dios va a estar con vos a pesar de la situación. Tenés que tener fe y no temor. Fe y no temor. Dios está siempre con nosotros. Ahí podés completar el punto 3.1. Siempre con nosotros. ¿Sí? Y fíjate lo interesante. Dios, pensar que Dios está con nosotros, no solamente pensar que Dios es omnipresente. Porque realmente si pensamos que Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Entonces no es que Dios está en nuestra presencia, sino que es al revés. Nosotros, vayamos a donde vayamos, estamos en la presencia de Él. ¿Te das cuenta del cambio? No es que Dios viene con nosotros a donde vaya. Está bien, Él es omnipresente. Sino que como Él está en todo lugar, es omnipresente, a donde yo vaya, siempre va a estar con nosotros. Por eso esta promesa es de Él, es incondicional. Dios está con nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es no tener temor, no ser cobardes, no dejarnos dominar por el espíritu de cobardía y de temor. Dios siempre está con nosotros porque Él está en todo lugar. Entonces cuando vos vas al colegio, vos vas a hacer las compras al súper, vos vas al trabajo, vos donde vayas, como está la presencia de Dios, Dios no te va a dejar. Dios está con vos. Fíjate, esta es la idea que tenía David, Salmo 139. Dice, ¿a dónde podría huir? ¿Lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, allí estás tú. Si levantara el vuelo hacia el oriente y habitara en los límites del mar occidental, Él está en todos lados, Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, porque Él está en todos lados. Entonces, por más que vayamos a un lado o vayamos al otro, Él siempre está con nosotros. Ahí te dejo las notas, puedes leer Jeremías, Salmos 24, 18, que Él está cercano siempre a nosotros para salvarnos, para acompañarnos. Aquel que tiene el corazón hecho pedazos, aquel que muestra una necesidad por Él siempre está, Él ahí está cercano. Ahora también quiero ver que Dios no está, y ahí tenemos en el punto 3.2, Dios no está con quienes, y en realidad hay con algunos que, en realidad Él está en todos lados, como dije antes. ¿Sí? Pero esas personas no van a estar disfrutando del sentir, de la bendición, de la gracia, del acompañamiento de la presencia de Dios.
Y en primer lugar, Dios no está con los orgullosos. ¿Sí? Dios no está con los orgullosos. El Salmo 138:6 dice: aunque el Señor está en lo alto, se fija en el hombre humilde y de lejos reconoce al orgulloso. Quiere decir que está igual la presencia de Dios, pero lo mira de lejos, no está cercano, no puede disfrutar de su gracia. ¿Por qué? Porque el orgulloso puede solo, todo lo sabe, todo lo puede, no necesito. ¿Sí? Es más, aún si tiene una duda, piensa, bueno, voy a ver cómo lo resuelvo. Puede. También Dios no está con los mundanos. ¿Qué es una persona mundana? Esta palabra ahora no la usamos mucho, ¿vio? Era de la época de los puritanos, del 1800, del comienzo del 1900. ¿Qué es una persona mundana? Del mundo. Santiago lo define de esta manera. Dice: ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Mundano es alguien que es amigo del mundo, que cuando tiene que elegir, elige por la propuesta del mundo, que cuando tiene que decidir, pesa más en su vida lo que el mundo le ofrece que los principios de Dios. Es decir, ¿qué digo? ¿Digo la verdad o digo la mentira para zafar? ¿Soy honesto? Está con los rebeldes. Dice Isaías capítulo 1, versículo 5: ustedes se empeñan en ser rebeldes y en su cuerpo ya no hay donde castigarlos. Tienen heridas toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completo. Es decir, Dios le dice al pueblo, después lean también el capítulo 1 y 2 de Isaías, es muy duro, pero Dios le dice al pueblo porque el pueblo no entendía. Y Dios lo castigaba, y le mandaba cosas para que entienda. Y dice: ustedes son rebeldes. Dice, ya, es como que los ve y dice: ya no sé cómo castigarlos. ¿Sí? Para que puedan entender, para que puedan comprender. Y también Dios no está con quienes, ¿sí?, dan cabida al pecado o dan lugar al pecado en su vida. Y tenemos el pasaje de Isaías 19 que nos recuerda que Dios no es que es sordo, sino que a veces nosotros ponemos una pared entre nuestra vida y Dios, que son nuestros pecados. ¿Sí? Y eso hace una división para que nuestras oraciones no lleguen a la presencia de Dios. Pero si la promesa de hoy es que Dios está siempre con nosotros, llegamos al punto 4. Y entonces, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Qué tenemos que declarar? Que no temeremos. Que entonces no temeré. Y fíjate por qué podemos decir no temeré. Por lo menos Dios nos da, yo puse acá dos pruebas de que podemos decir que no tenemos que temer, que no temeré. ¿Sí? En primer lugar, Romanos 8:32. ¿Qué dice Romanos 8:31 y 32? El 31 dice que si Dios no escatima de su propio Hijo, ¿cómo nos va a dar también con eso todas las cosas? El versículo 31 dice que, ¿qué más podemos decir? Si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Y el versículo 32 dice que si Dios no escatimó ni aún a su propio Hijo y lo dio para que muera en la cruz por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Entonces eso es prueba, es una prueba que tenemos para decir que no tenemos que temer, que Él está con nosotros, porque si nos dio el Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a estar acompañando todos los días? Y la segunda prueba también está en Romanos capítulo 8, que es que Él nos defiende. Dice, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Dios es el que los declara justos. ¿Quién podrá condenarlos? Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó y está a la diestra de Dios, rogando por nosotros. Es decir, ¿quién nos va a poder derribar? ¿Quién nos va a poder acusar?
¿No tenemos mayor seguridad en el Señor? Nos dio al Señor Jesucristo. Nos declara justos. Nadie puede sacarnos la seguridad que tenemos. La seguridad no está en los mercados. La seguridad no está en el dólar como habrá mañana. La seguridad no está en el gobierno. La seguridad no está en lo que nosotros hagamos. No está en nuestras manos. La seguridad que tiene el cristiano está en el Señor. Y por eso podemos declarar que Dios no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y por eso podemos declarar ante cualquier circunstancia que no temeré, no voy a tener miedo. Ahora, ¿cómo podemos aferrarnos de esta promesa? ¿Sí? En primer lugar, tenemos que reconocer y identificar aquello que nos trae temor. ¿Qué es lo que te trae temor? Te tienes que hacer esta pregunta. ¿Qué es lo que te trae temor? ¿Qué es lo que hace que se instale en tu vida un espíritu de cobardía, del no puedo, de esa ansiedad? ¿Qué es? ¿Cuáles son las circunstancias? Tal vez son unas circunstancias que se pueden dar, que son reales, pero a la cual vos estás asignando más poder que el poder que tiene Dios. Que tal vez van a venir, es decir, que no es algo irreal que estás soñando, imaginando, van a venir, pero estás asignando más poder que el poder que tiene Dios. Y te estás olvidando de que Dios no te va a dejar. Reconocer, identificar qué es. En segundo lugar, ir a pedir al Señor. Es decir, recordar que Dios te ama. Recordar que Dios es tu papá, es nuestro papá. Y que nos ama. Y que quiere lo mejor para nuestra vida. Y que quiere escucharnos. Entonces tenemos que ir ahí, a acercarnos en esa relación que tenemos de cercanía. Y dejárselo a Él. Dejárselo a Él. Acudir al Señor, mira, perdóname porque hasta ahora estoy asignando más poder a eso que puede pasar o no, que el poder que tenés vos. Y dejárselo a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene control, no solamente del presente, sino también del futuro. Y Él tiene más poder que cualquier circunstancia que pueda venir. Que pueda ser real o no. Otra cosa que nos va a ayudar a aferrarnos de esta promesa es meditar en su palabra. Porque al meditar en la palabra vamos a ir conociendo más a Dios. Y lo que Él es. ¿Sí? Y a mayor conocimiento del objeto de la fe, mayor va a crecer mi fe. Acordate de esto, anotalo. A mayor conocimiento del objeto de la fe, va a crecer mi fe. Es decir, tu fe y mi fe es como un músculo. ¿Y el músculo dónde se ejercita? En un gimnasio o con ciertos movimientos, ¿no es cierto? Así crece el músculo, se fortalece el músculo a través del ejercicio. De la misma manera, mi ejercicio para que mi fe crezca es a través de ejercitarla y a través también del conocimiento del objeto de mi fe. ¿Cuál es el objeto de mi fe? Dios. ¿Cuál es el que tiene más poder que esa circunstancia que tengo que enfrentar o que tengo que vivir, real o irreal? ¿Quién tiene más poder? Dios. Ahí tengo que apuntar mi fe, mi confianza. Por lo tanto, tengo que conocerlo bien a Él. Mayor conocimiento de Él, mayor va a ser va a crecer mi fe, se va a estar más fortalecida. ¿Sí? Reconocer, identificar, acudir al Señor, meditar en su palabra y aferrarme al Señor. No a las circunstancias. Tengo que aferrarme al Señor. A Él. No a las circunstancias,
no a mi capacidad, no a mi inteligencia para resolver el problema, no a lo que el otro me diga. Todo eso puede ayudar. Todo eso puede ayudar. ¿Sí? Mi inteligencia, mi conocimiento, lo que el otro me pueda decir, pero yo tengo que aferrarme al Señor y a sus promesas, porque el que no me va a dejar es Dios. Y ahí terminé con este versículo, esta linda promesa de Isaías 41:10, que la tenés en las notas. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor siempre está con nosotros. ¿A qué le estamos asignando poder? ¿Qué es lo que produce en nosotros esa ansiedad, ese temor, ese espíritu de cobardía? A veces pueden ser cosas que no vivamos nosotros. A veces tenemos temor por situaciones familiares que se puedan dar. ¿Mi hermano volverá el Señor? Pero aún en circunstancias así, yo sé que el Señor, sea lo que sea, el Señor no me va a dejar. Que el Señor no nos va a dejar. ¿Por qué? Porque Él tiene todo el poder. Y porque Él está por encima de todas circunstancias. Por lo tanto, no cedamos terreno al temor. A veces, vuelvo a este concepto, la fe cede lugar al temor. No. Que el temor, el espíritu de temor no gobierna nuestra vida. Que nuestra fe gobierna nuestra vida. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Promesa para recordar. Promesa para comenzar a vivir con mayor certeza. Dios está siempre conmigo. Por eso no temeré. Nos la tenemos que grabar. Dios está siempre con nosotros. No nos va a abandonar. No nos va a abandonar. No tengamos espíritu de temor. No le demos poder a aquellas cosas a circunstancias, a personas, puedan ser circunstancias reales o no, que tenemos miedo de que se puedan dar o no, o que tenemos que enfrentar. Dios tiene más poder que todo eso. Por lo tanto, nuestra vida tiene que estar puesta en las manos de Dios. Esta semana, cuando tengas que enfrentar el trabajo, una situación familiar, una situación legal, lo que sea, Dios no te va a dejar. Dios va a estar con vos. Porque Él está en todo lugar. Y cuando nosotros vamos a donde vayamos, su presencia nos va a acompañar. Padre, te queremos dar las gracias en esta mañana, Señor, por este tiempo que estuvimos juntos. Gracias, Padre, por tu presencia, porque vos estás en todo lugar. Sos omnipresente. Y nosotros, ya sea que estemos en casa, en el trabajo, en la calle o aún solos, no estamos solos, Señor. Vos no nos abandonás. Vos no nos dejás. Vos siempre estás con nosotros. Por eso que, Padre, ayúdanos para que podamos vivir con valor, con confianza, con fe, en la certeza de que vos siempre estás con nosotros acompañándonos. Padre, perdonanos por tantas veces que nos invade el espíritu de cobardía, de temor. Pero, Señor, ayúdanos a no cederle terreno. Todo lo contrario, a que podamos conocerte a vos cada día más, para que nuestra fe crezca, se acrecente
y crezca en el conocimiento tuyo. Padre, te necesitamos, asistimos. Y Padre, todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.